violencia. El siguiente programa contiene escenas violentas que pueden ser inapropiadas para algunos espectadores, para quienes se recomienda prudencia. FBI, quietos. FBI, todos al suelo, adentro. Una familia desaparece sin dejar rastros. Las autoridades locales carecen de pistas para determinar la identidad de los secuestradores. Cuando comienzan a aparecer armas robadas, los investigadores descubren que los perpetradores son parte de un movimiento de violencia a nivel nacional. Se trataba de hombres peligrosos que no se detendrían ante nada para escapar de la justicia. Las pruebas se acumulan, aún no hay sospechosos. Trade Center bombardeado. Una bomba capturada. Fugitivo anda suelto. Los archivos del FBI. Cuando una familia fue asesinada en Arkansas, parecía ser un hecho aislado. Pero pronto el crimen resultó ser parte de un ciclo de violencia más amplio que definió una nueva era de terrorismo doméstico. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. Para los criminales, el triple homicidio de Arkansas fue un medio para lograr un fin. Se abrieron paso a través del país, sin que nada se interpusiera entre ellos y su misión despiadada. Pero no nos detendríamos ante nada para evitar sus ataques. Hoy, misión mortal. Enero de 1996. Tilly, Arkansas, un pequeño vecindario rural donde vivía William Mueller. Mueller era aficionado a las armas y trabajaba en forma independiente como electricista. Su esposa Nancy fue a buscar a la escuela a su hija de 8 años, Sarah. Al regresar tras un día de trabajo, los Mueller fueron sorprendidos por 2 hombres en su casa. FBI, todos al suelo, adentro. ¡No se muevan! Las manos en la espalda. ¡No Vamos, se señora, muevan! vamos. Estaban vestidos como agentes del FBI, pero eran impostores. Su objetivo era apropiarse de la gran provisión de armas y dinero que Mueller tenía en su casa. ¿Oíste eso? No es nada. ¡Nada! Cuando Mueller, de 52 años, se negó a cooperar, los agresores torturaron a los miembros de la familia. ¡Por favor, no! La madre de Nancy Mueller, Arlene Branch, comenzó a preocuparse al no tener noticias de su hija durante 2 semanas. No he visto a mi hija, Nancy. Y acudió al alguacil. Necesito ayuda. Ella se comunica conmigo al menos. Explicó que la familia a menudo viajaba para ver exhibiciones de armas, pero que su hija siempre le telefoneaba al regresar. Comprendo, es inusual. Si bien los Mueller vivían en un condado aledaño, el alguacil conocía a la familia y aceptó investigar el asunto. Se comunicó con las autoridades locales y habló con los vecinos de Mueller. Aunque el alguacil Jay Winters no halló rastros de la familia, las personas que los conocían no estaban preocupadas. Según la mayoría no había nada que temer. La mayoría pensó que tal vez se habían ido a alguna parte y querían estar solos por un tiempo. Este vehículo era de ellos. El 11 de febrero, tras un mes de su desaparición, un granjero halló el jeep de los Mueller oculto y abandonado fuera de la carretera, a kilómetros de su hogar. El detective Aaron Duval, de la oficina del alguacil del condado de Fogg, fue enviado a investigar. Se hallaba a unos 32 kilómetros al norte de Russellville, frente a la carretera estatal 7, oculto entre unos arbustos y... me avisaron ese día. Acudí al sitio, tomé fotografías del vehículo y del remolque. Dentro del jeep, Duval halló el bolso de Nancy Mueller. Tomó su billetera y su identificación personal. El remolque utilizado por Bill Mueller para transportar municiones a las exhibiciones de armas estaba vacío.
Transcurrieron varios meses y los Mueller aún estaban desaparecidos. A 65 kilómetros de Tilly, una pareja de ancianos disfrutaba de un día de pesca en el brazo del río próximo a Russellville. Mientras aguardaba que un pez mordiera el anzuelo, la mujer sintió algo en su línea. Extrajo un calzado deportivo deteriorado y con un hueso sobresaliendo. Horrorizada, lo dejó caer y fue en busca de ayuda. Poco después, los equipos especiales registraron el río dirigidos por el alguacil Winters. Utilizaron grandes ganchos de metal para dragar el fondo. Los buzos exploraron bajo el agua. Al finalizar el día recuperaron los miembros de un cuerpo. Se trataba de una víctima de asesinato. Había una roca sujeta al torso y el cuerpo presentaba mucha cinta adhesiva. Tenía una especie de bolsa en la cabeza con cinta alrededor de la misma. Para nosotros fue muy perturbador porque se trataba de un caso diferente a los que estábamos acostumbrados. Sin duda, se trataba de una ejecución llevada a cabo por gente muy despiadada. Los investigadores determinaron que era el cuerpo de una mujer de contextura pequeña. Al principio pensaron que podía tratarse de una niña de 6 años que había sido secuestrada el año anterior. Pero cuando la vestimenta y el tamaño no coincidieron con su descripción, se hizo evidente otra posibilidad. Podía ser Sarah Mueller. Al día siguiente hallaron los restos parciales de otros 2 cuerpos. Los 3 torsos tenían rocas sujetadas para aumentar el peso y las cabezas estaban envueltas con bolsas de polietileno y selladas con cinta adhesiva. Los registros dentales, el ADN y las vestimentas confirmaron las identidades de las víctimas. Se trataba de William Mueller, su esposa Nancy y su hija Sarah. El caso de desaparición se convirtió en la investigación de un horrible triple homicidio. Fue terrible que Bill y Nancy tuvieran que morir de esa manera. Pero que una niña de 7 años muriera de esa forma, con la cabeza envuelta en una bolsa, sellada con una cinta, con una roca de 30 kilogramos colgando de su cuerpo y finalmente arrojada al lago, no había excusa. El forense determinó que tal vez habían estado en el agua desde el 11 de enero, el último día en que habían sido vistos. Un examen posterior reveló varias manchas de pintura azul en la cinta adhesiva que envolvía los cuerpos. Los investigadores enviaron las muestras de pintura al laboratorio del FBI en Washington, D.C. para ser analizadas. Un químico forense determinó que correspondían a la pintura de un automóvil. El desafío era hacerlas coincidir con un fabricante y un modelo específico. Utilizando luces infrarrojas, el investigador determinó la composición química de la pintura. Esta información fue ingresada en la base de datos de una computadora que contiene información similar de todos los fabricantes, modelos y colores de los automóviles desde 1934 en adelante. Los resultados brindaron a los investigadores de Arkansas la primera pista. Pensamos que el vehículo en el cual posiblemente habían sido transportadas las víctimas era de color azul, y se determinó que se trataba de un color azul en particular, azul metálico. El FBI especificó que se trataba de un vehículo de General Motors. Los investigadores conjeturaron que estaban al menos tras 2 criminales. Uno debía haber conducido el automóvil azul con los cuerpos en su interior, mientras que el otro lo seguía en el vehículo de los Mueller. Para cuando arrojaron los cuerpos al agua, los Mueller probablemente ya estaban muertos, asfixiados por las bolsas de polietileno. Se recurrió a la ATF, Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Little Rock, Arkansas. El agente Glenn Jordan dirigió el caso. Nuestra jurisdicción se apoyaba en el hecho de que Mueller había poseído una licencia federal para portar armas. Sus armas estaban perdidas
Y además Mueller y su familia habían sido asesinados. La agencia tenía un registro completo del inventario de las armas de Mueller antes de que cancelara su licencia federal. Al no tener informes de ventas de armas desde entonces, los agentes conjeturaron que las armas habían sido robadas. Nuestro objetivo fue ingresar los números de serie de esas armas robadas en la computadora de Información Nacional del Crimen, de modo que si esas armas aparecían más tarde, eso nos daría una pista para continuar la investigación. Jordan ya conocía el nombre de Bill Mueller desde el año anterior, cuando su familia había sido víctima de un atraco. En aquella ocasión, Mueller había denunciado un robo equivalente a $40,000, incluyendo 5 armas de fuego y municiones. Como los Mueller habían sido víctimas de hurto y homicidio en el mismo año, los agentes dedujeron que la familia había sido escogida como blanco por un grupo que utilizaba y vendía armas robadas, tal vez miembros de una milicia antigubernamental. Vamos, adentro, amigo. Los investigadores regresaron para inspeccionar las pertenencias de Mueller. Pueden revisar el lugar. Tras la desaparición de la familia, sus parientes se llevaron sus pertenencias más valiosas. El casero almacenó el resto en su garaje. Allí encontraron el estuche de un arma Colt 45, etiquetado con un número de serie, pero el arma no estaba. También hallaron una fotografía de la familia con algunos amigos. La agencia ATF ingresó el número de serie de la Colt 45 en el Centro Nacional de Información del Crimen. Entonces hallaron una pista. El arma fue rastreada hasta llegar a un hombre llamado Travis Brake. Él había sido arrestado 5 meses antes en Seattle por posesión ilegal de un arma oculta. ¿Dónde la halló? La compré. Como el arma que tenía ahora estaba vinculada con otro crimen, Brake fue arrestado nuevamente por la policía de Seattle, esta vez por posesión de un arma robada. Y además implicada en un crimen. ¿Qué sabe de eso? Jordan y Duvall volaron hacia el estado de Washington para interrogarlo. ¿Sabe quiénes eran? El señor Brake fue interrogado, informó al departamento de policía de Seattle que había comprado el arma en una exhibición de armamento en Seattle, Washington. Además describió a los 2 individuos a quienes les había comprado el arma. Se acordaba particularmente de uno. Los investigadores le mostraron la fotografía hallada entre las pertenencias de los Mueller. Brake identificó a uno de los hombres que le había vendido el arma. Ese es él. ¿Este? Sí. Sí, ese es. Su nombre era Keith Collins. Los agentes les preguntaron a los amigos de Bill y Nancy Mueller si habían oído de él. Collins en una época había intimado con los Mueller. Habían concurrido a exhibiciones de armas juntos. Ella es Nancy. Los investigadores descubrieron que el verdadero nombre de Keith Collins era Kirby Kehoe. Ese es su nombre verdadero. La agencia ATF descubrió que Kirby Kehoe tenía amplios antecedentes de infracciones con armas de fuego. Además, estaba activamente involucrado en movimientos de supremacía blanca. Los miembros de esta fracción, cada vez más numerosa, son marcadamente antigubernamentales, están bien armados y se consideran peligrosos. Kehoe se convirtió en el primer sospechoso del triple homicidio de los Mueller. Pero los investigadores necesitaban más evidencia antes de realizar un arresto. Ya regresa Archivos Forenses. Casi un año después del atraco y triple homicidio de Bill, Nancy y Sarah Mueller, los investigadores aún estaban en la casa de los criminales, que según conjeturaban eran militantes de la supremacía blanca. En Sioux Falls, Dakota del Sur, 11 meses después del crimen, un oficial notó un Chevy Suburban de color azul estacionado en un espacio para discapacitados. Halló a una pareja joven durmiendo en su interior. El hombre dijo que se llamaba Sean Haynes. ¿Tiene identificación? Él y su novia embarazada se habían detenido para descansar un poco. Por las calcomanías en el parachoques del vehículo, el oficial supuso que se trataba de un supremacista blanco. Le preguntó a Haynes si portaba armas.
Y este le mostró dos en la parte trasera de su vehículo. El oficial controló los números de serie y descubrió que eran robadas. Una de ellas, un rifle AR-15, había sido tomado de la casa de los Mueller en Arkansas. Hinz fue arrestado. Cuando los investigadores de Arkansas se enteraron de que algunas armas de Mueller habían aparecido en Dakota del Sur, viajaron hasta allí para interrogar a Hinz. Toma, aquí tienes. Quédate con el resto. Hinz confesó que había canjeado otra arma por el rifle AR-15 en un motel del estado de Washington 6 meses atrás. ¿Cómo llegaron allí? El nombre del hombre con el que había negociado era Chevy Kehoe, el hijo mayor de Kirby Kehoe. Ahora Chevy también estaba conectado con los crímenes de los Mueller. Sin embargo, los investigadores aún no habían acabado con Hinz. Tomaron una muestra de pintura de su Suburban azul. Pero los expertos determinaron que la muestra no coincidía con la pintura hallada en la cinta adhesiva que envolvía a los cuerpos. Hinz no tenía nada más que ofrecer. La investigación viró hacia Chevy Kehoe, pero no había ningún sitio donde buscarlo. Varias semanas más tarde, Harold Harker, un oficial patrullero de la carretera estatal de Ohio, realizaba una tarea de rutina: detener a infractores de velocidad en el pequeño pueblo de Wilmington, no lejos de Cincinnati. Mientras vigilaba el tránsito, notó que un Chevy Suburban azul avanzaba por debajo de la velocidad mínima. Harker, un veterano de 25 años, actualmente retirado, recuerda que pensó que los ocupantes del vehículo actuaban de manera extraña al pasar por donde él estaba. Cuando el vehículo se acercaba, vi que no tenía placa en el frente. Entonces decidió rebasarme y el conductor no se percató de mi presencia, no miró hacia la patrulla, simplemente mantuvo ambas manos en el volante con la vista fija hacia adelante. Su acompañante no solo me miró, sino que se volteó en el asiento para verme a través de la ventanilla trasera. Harker sabía que el estado de Washington exigía que los vehículos tuvieran placas en la parte delantera y trasera. Anotó el número de la placa y siguió al Suburban mientras esperaba alguna información por radio. Me llamaron y me avisaron que la placa parecía coincidir con la del vehículo. Sin embargo, había expirado. De modo que en ese momento decidí que una vez que ingresáramos a Wilmington, donde la banquina es más ancha, yo exigiría la detención del vehículo. Sí, en Washington. El vehículo de Harker estaba equipado con una cámara de video montada sobre el tablero, y Harker llevaba un micrófono en la camisa. Harker le pidió al conductor y su acompañante que se identificaran. Buenas tardes, caballeros. Buenas tardes. ¿Puedo ver su licencia? No la tengo. Al hablar con los jóvenes, Harker se preocupó aún más. Ninguno de ellos tenía identificación. El conductor hablaba de una manera muy animada, mientras que el pasajero miraba hacia adelante. En ese momento estaba muy preocupado por mi seguridad y solo quería que esas personas se apartaran del vehículo. Y tenía que separarlos llevando al conductor a mi patrulla de manera que pudiera tener un poco más de control de sus acciones. Acérquese un momento, señor. Finalmente, el conductor siguió a Harker hasta su patrulla. ¿Dice que le prestaron el vehículo? ¿De qué habla? ¿Le prestaron el vehículo? Sí, así es. Me lo prestaron hace unos días. De acuerdo. Cuando el oficial trató de registrarlo, el conductor retrocedió rápidamente y se puso a la defensiva. Él se apartó de mí y se expresó de esta manera: no quiero ser ultrajado así. En 25 años, patrullando en operaciones criminales, nunca había oído a nadie usar esa terminología. Y eso, sumado a la apariencia de los jóvenes, el hecho de que tenían el cabello corto, en un estilo militar, tenían cortes muy pulcros, y el conductor llevaba un abrigo del tipo de la Marina. En ese momento tuve la certeza de que trataba con un grupo de extremistas. Al pasar por la carretera, el auxiliar del alguacil, Robert Gates, vio a Harker hablando con el conductor y decidió asistirlo.
Esta es una práctica común, ya que los oficiales a menudo trabajan solos en las zonas rurales del estado. Su principal objetivo consiste en controlar la situación general. No se involucre en el interrogatorio ni dé indicaciones. Ese es mi trabajo. Su trabajo consiste en observar y supervisar. Los hombres le dijeron que estaban buscando trabajo en zonas de construcción. Harker le dijo al conductor que si él y su pasajero no podían presentar una identificación, su vehículo sería confiscado. Bien, pero tenemos una placa en la parte trasera. El conductor trató de escapar. ¡Vuelve aquí, muchacho! ¡Regresa! ¡Vamos, ven aquí! ¡No me importa! ¡No quiero! Cuando los dos oficiales trataron de atraparlo, el pasajero salió del vehículo y comenzó a disparar. ¡No dispare! ¡No dispare! ¡No estoy armado! ¡No hice nada! ¡Yo no hice nada! El pasajero huyó del lugar, mientras Harker trataba de retener al conductor. ¡Salga del auto! Su brazo quedó atorado en la puerta, pero logró liberarse. El otro sospechoso huyó en dirección al bosque. Gates lo persiguió. Pero temía una emboscada entre la espesa vegetación, de modo que regresó. Harker, de nuevo en su automóvil y con un impacto en el neumático, solicitó ayuda. Poco después, el resto del Departamento de Policía de Ohio en Wilmington fue notificado del tiroteo. El oficial Robert Martin oyó el comunicado y luego observó un Suburban en el garaje de una compañía de abastecimiento eléctrico. Confirmó su ubicación mientras se dirigía a investigar. 10-6, vehículo sospechoso. Daré detalles. El conductor del Suburban abrió fuego. Otro policía llegó para asistir a Martin. El sospechoso desapareció en la zona industrial. Disparó 32 veces y un transeúnte resultó herido. Ya regresa Archivos Forenses. Los sospechosos de los tiroteos aún estaban libres. La agencia ATF y la Policía Estatal de Ohio examinaron la segunda escena del tiroteo y el Chevy Suburban. Toda la escena del crimen fue revisada en busca de huellas digitales que determinaran las identidades de los agresores. 118 en la parte trasera del vehículo. Dentro del vehículo hallaron rifles, municiones, provisiones militares y equipos médicos. Los investigadores rastrearon los pertrechos a través de los recibos suministrados por los fabricantes. La mayor parte de las municiones y las armas pertenecían al comerciante de armas asesinado en Arkansas, William Mueller. La magnitud de las provisiones militares sugería que los asaltantes eran miembros agresivos de un grupo antigubernamental. Los investigadores de Ohio notificaron al FBI. El agente del FBI, Bill Hargraves, de la Oficina Regional de Cincinnati, dirigió la investigación. El hecho se convirtió en un caso de terrorismo doméstico. Básicamente, por los elementos que fueron hallados en el Suburban. Había abundantes armas, municiones, uniformes de oficiales, equipos e identificaciones de miembros de las fuerzas del orden. Sí, habla el oficial Herman de la Policía Estatal de Ohio. La Policía Estatal de Ohio verificó el registro del Suburban hasta llegar a un hombre llamado Jacob Sittle de Spokane, Washington. En otro estado y viajando. Sittle le dijo al oficial que el día del tiroteo había estado con amigos en el estado de Washington, a más de 3.200 kilómetros de Ohio. ¿Tiene idea dónde se encuentra? También aseguró haber vendido el vehículo a un hombre llamado Chevy Kehoe. ¿No sabe dónde está su vehículo? A las autoridades les llevaría varios días corroborar la historia de Sittle. La Policía Estatal de Ohio comparó la fotografía de la licencia de conducir de Sittle con las imágenes de los fugitivos captadas en la cinta de video.
no coincidieron. Pero la cinta de video seguía siendo la mejor pista. La Policía Estatal de Ohio distribuyó la grabación a nivel nacional para tratar de descubrir las identidades de los agresores. El video del tiroteo se transformó en la noticia principal en todo el país y produjo el efecto que los investigadores buscaban. Una reportera de Washington reconoció al conductor como un supremacista blanco que había entrevistado varios años atrás para el programa de TV Hard Copy 2. Se ve familiar. Su nombre era Chevy Kehoe. Está involucrado en los hechos del mes pasado. Así es, tienes razón. Varios policías y residentes confirmaron la identificación. De regreso en Arkansas, los investigadores del condado de Pope, que trabajaban en el triple homicidio de los Mueller, también vieron el video. En ese momento vieron a Chevy Kehoe por primera vez. Ellos colaboraron con el estado de Ohio y con los investigadores federales en la cacería, ya que Chevy también era sospechoso de los homicidios de Arkansas. Duval y Jordan viajaron a Ohio para encontrarse con el agente del FBI, Hargraves, y compartir información. Es un hecho aislado. Le informaron que los criminales habían utilizado un vehículo de General Motors azul para transportar a las víctimas. Hargraves pensó que la conexión era sólida, ya que el vehículo abandonado tras los tiroteos era un Chevy Suburban de color azul y en su interior hallaron más pertenencias de Mueller. Pero ubicarlo en otro estado... El equipo determinó que si las muestras de pintura del Suburban coincidían con los restos de pintura hallados en las víctimas, tendrían evidencia forense vinculando a Chevy Kehoe con los crímenes de Arkansas. En el laboratorio del FBI en Washington, D.C., los expertos determinaron que las manchas de pintura no coincidían con las muestras tomadas en Arkansas. Entonces fue convocado el agente del FBI Jim Shanador, especialista en rastrear terroristas locales como Chevy Kehoe. Descubrimos que ellos habían estado involucrados en actividades militares y que tenían ideas antigubernamentales. En esa época se oponían completamente a las fuerzas del orden, así que aumentó nuestra certeza de qué harían luego. En busca de más información acerca de Chevy Kehoe, un oficial del estado de Washington interrogó a su padre, Kirby, en su casa en Colesville. Ve estas fotos, por favor. El oficial le preguntó si reconocía a los hombres en el video. Kirby no identificó a su hijo Chevy, pero dijo que el otro sujeto era su hijo menor, Shane. Esto nos pareció insólito, ya que, según el video, resultaba muy sencillo identificar al conductor, que era Chevy, pero no era fácil distinguir a Shane. Pensamos que tal vez había algún tipo de favoritismo hacia un hijo con respecto al otro. El FBI revisó los antecedentes de Chevy Kehoe, de 23 años de edad, y de Shane, de 21. Chevy Kehoe estaba vinculado a varios crímenes. Además de los 3 homicidios en Arkansas, estaba implicado en un crimen en el estado de Washington y otro homicidio ocurrido en Idaho. Además, había hecho una serie de robos, atracos, extorsiones y transporte interestatal de propiedad robada. Se ordenó la captura de los hermanos Kehoe. El 18 de febrero, los investigadores siguieron el rastro de los hermanos Kehoe hasta Frankfort, Ohio, a 72 kilómetros del lugar del tiroteo ocurrido en Wilmington. Un Chevy Monte Carlo fue hallado abandonado en el estacionamiento de una tienda de comestibles. El vehículo había sido reportado robado a 1,5 kilómetros de donde había ocurrido el tiroteo. Las autoridades sospecharon que al menos uno de los hermanos lo había robado para huir de la persecución. Todo lo que habían dejado eran las llaves. Los investigadores temían que los desesperados hermanos no se detuvieran ante nada con tal de evitar la captura. La policía estatal se distribuyó para registrar la zona, esperando dar con alguien que hubiera visto a los fugitivos. A 1,5 kilómetros de distancia, en el territorio de Lake Hill, apareció otra pista del paradero de los Kehoe. Los investigadores descubrieron que ambos habían acampado allí con sus familias en una casa rodante, pero las autoridades llegaron demasiado tarde.
Apenas 2 días antes, la casa rodante había desaparecido. Nadie sabía si los hermanos estaban a bordo. El FBI distribuyó una orden a nivel nacional para localizar el vehículo. A medida que transcurrieron las semanas, varias personas informaron haber visto el vehículo. También habían observado a mujeres y niños en su interior. Cada vez que las autoridades acudían a un llamado, el vehículo desaparecía. La pista de los Kehoe continuó 250 kilómetros al norte en Indianápolis, Indiana, donde otro vehículo robado fue recobrado. En su interior hallaron vestimentas y un recibo de gasolina firmado por Chevy Kehoe, pero no había rastros de su hermano Shane. La furgoneta había sido robada a 20 kilómetros del sitio donde Chevy abandonó el Suburban Azul tras disparar a los oficiales de Ohio. Los hermanos Kehoe aún corrían con ventaja. El rastro de los vehículos robados significaba que las atrocidades criminales de los Kehoe no cesarían hasta que las autoridades los detuvieran. Sentimos que si se enfrentaban otra vez con las fuerzas del orden, había muchas probabilidades de que ocurriera otro tiroteo con personas inocentes heridas. Varias semanas después, un patrullero de la carretera de Wyoming halló la casa rodante de los Kehoe averiada y abandonada en un tramo desolado del camino. El FBI fue informado de inmediato para que la llevara hacia la ciudad para realizar una inspección. La policía del estado de Wyoming obtuvo una orden de registro y documentó su contenido. Este vehículo, como el Suburban, transportaba una gran cantidad de municiones, armas, varias chaquetas falsas del FBI e insignias de oficiales de la policía de Estados Unidos. Un hallazgo detuvo a los oficiales en su búsqueda. Vengan a echar un vistazo. Una gaveta contenía explosivos, entre ellos baterías utilizadas para detonar bombas. Son explosivos. Temiendo una trampa, los agentes llamaron al escuadrón antibombas. Las oficinas comerciales y gubernamentales próximas fueron evacuadas. El escuadrón registró el vehículo centímetro por centímetro. Una investigación detallada reveló que no había aparatos encendidos, pero el peligro no había terminado. Según el agente Jordan, los hermanos Kehoe tenían una fábrica de bombas bien equipada, lo cual aumentaba su potencial para ejercer la violencia. Los componentes para hacer bombas que hallamos consistían en varios cilindros de metal, varios tipos de químicos, potes para realizar mezclas, un calentador, filtros de café, instrucciones para realizar detonadores caseros y una gran variedad de componentes para fabricar bombas. Los recibos hallados a bordo revelaron el itinerario de la familia desde Ohio. Viajaron a través de West Virginia, Carolina del Norte, Alabama, Texas y Montana, antes de abandonar la casa rodante en Wyoming. El vehículo brindaba varias pistas para determinar el paradero actual de los hermanos Kehoe. Todo lo que sabíamos era que Chevy había sido visto por última vez en Indianápolis, donde habían encontrado la furgoneta robada. Supusimos que Shane y las familias habían llegado hasta Casper, donde el vehículo se había descompuesto. Desde ese punto en adelante, no teníamos más pistas. Para promover la colaboración del público, el FBI y la agencia ATF anunciaron que se habían unido para ofrecer una recompensa por el arresto y la condena de ambos fugitivos. Por el hecho de ser un caso grave que involucraba a las fuerzas de la ley, por tratarse de personas que tenían afiliación con grupos supremacistas blancos y por ser individuos peligrosos, pudimos obtener $60,000 de recompensa por su captura. Aparecieron más de 100 pistas. Las pistas locales fueron proporcionadas por la Policía Estatal de Ohio, mientras que el FBI y la ATF se ocuparon de las que provenían de otros estados.
¿Puedo ayudarlo? El 16 de junio los investigadores recibieron las novedades que estaban esperando. Sí. Un alguacil del condado de Stevens, Washington, recibió una llamada telefónica de un amigo de Shane Kehoe. Sí, está bien, gracias. Shane quería entregarse. El joven de 21 años se entregó a las autoridades e informó su itinerario y el de su hermano durante los últimos meses. Se lo juro por la vida de mis familiares. Tras el tiroteo de Wilmington, Shane robó un automóvil y regresó al campo. Allí reunió a su familia y a la de su hermano y condujo hasta Wyoming, donde se encontró con Chevy. Poco después de que los hermanos Kehoe se reunieran, la casa rodante se había averiado. Chevy le dijo a los investigadores que él y su hermano con sus familias finalmente hallaron refugio en un remoto rancho en la zona rural del sur de Utah. Un granjero y su esposa los recibieron y les brindaron alojamiento y comida a cambio de trabajo en el rancho. Pronto la situación comenzó a deteriorarse. Chevy no podía controlar su temperamento violento. Tanto Shane como su esposa Tana se preocuparon. Chevy hablaba de formar su propio orden de supremacía blanca. Pensó en asesinar a su esposa Karina por tener indígenas americanos entre sus antepasados. Hasta habló de matar a sus propios padres, Kirby y Gloria, para poder criar a sus 6 hermanos restantes según sus creencias. El 12 de junio, casi 4 meses después de los tiroteos de Ohio, Chevy finalmente desplazó su creciente paranoia a su propio hermano. Jane nos explicó que recientemente habían tenido una disputa y que temía por su vida, así también como por la de su familia. Shane también dijo que Chevy tenía varios objetos en su poder que pertenecían a los Mueller. Chevy prácticamente admitió haber asfixiado a la familia Mueller. Sin saber lo que Chevy haría después de eso, Shane y su familia se marcharon de Utah en medio de la noche, conduciendo casi 1.600 kilómetros de regreso al estado de Washington. Las autoridades inspeccionaron el vehículo que conducía Shane en busca de evidencia adicional. Los expertos determinaron que el vehículo que pertenecía a Chevy Kehoe había sido pintado sobre su color azul original. Los resultados de los análisis fueron contundentes. La composición de la pintura azul del vehículo de los Kehoe coincidía con la de las manchas halladas en los cuerpos de los Mueller. La evidencia contra Chevy Kehoe era contundente, pero capturarlo no sería una tarea sencilla. Había que viajar hasta el remoto sitio de escondite de Chevy en Utah, donde la policía podía ser vista aproximarse a varios kilómetros de distancia. Ya regresa Archivos Forenses. Buscado por un triple homicidio en Arkansas y un intento de asesinato en Ohio, el supremacista blanco Chevy Kehoe estaba armado y oculto con su familia en un rancho aislado. Atrapar al criminal en los vastos terrenos del sur de Utah sería peligroso para los agentes y para la familia de Chevy. El FBI y la agencia ATF necesitaban un plan de arresto que disminuyera el riesgo. El agente Will Long coordinó la operación. Por aquí. Aparece a oscuras para proteger la naturaleza secreta de su caso actual. Los hijos de Chevy y su esposa estaban allí y no queríamos involucrarnos en una situación en la que ellos resultaran en medio de un tiroteo o una posible situación de toma de rehenes. Hola. Long solicitó la colaboración del granjero en cuya propiedad se habían alojado los hermanos. El estanciero aceptó colaborar con el FBI debido a su preocupación por los hijos de Chevy. Él nos dijo que a menudo Chevy Kehoe viajaba a Cedar City cuando él se lo pedía para llevar mensajes para él relacionados con las actividades del rancho. En este caso, ellos habían acordado previamente que Chevy fuera a la ciudad en ese día para recoger algunos alimentos en la tienda local de comestibles, y decidimos que podíamos utilizar esa oportunidad para llevarlo a la tienda y hasta un ambiente que pudiéramos controlar. Eso les dejaba a los agentes solo 2 horas para posicionarse antes de que Chevy llegara a la ciudad con el granjero. 2 horas es un lapso muy breve.
Apostamos unidades de vigilancia a lo largo del camino que estarían en posición para determinar la ubicación de Chevy Kehoe y la del señor Levitt al ingresar en la ciudad. El plan marchaba a la perfección hasta que Chevy Kehoe realizó una parada inesperada. El FBI no sabía si Kehoe había notado su presencia e intentaba hacer una maniobra para huir. El agente ubicado allí se comunicó por radio para solicitar ayuda. Esperaba instrucciones para capturar a Kehoe o llevar al granjero a salvo. Durante unos momentos nadie supo qué sucedería a continuación. Chevy regresó al vehículo con un refresco. Según el agente encubierto, Chevy no tenía sospechas y regresó a la ruta. De regreso en la ciudad, más de 25 agentes esperaban el arribo de Chevy y el granjero. Había francotiradores apostados en los techos y la tienda de comestibles estaba rodeada. Los agentes también se hallaban en los alrededores del vecindario. Su objetivo consistía en evitar que Chevy escapara y tomara rehenes. Mientras el agente Long descargaba heno en el frente de la tienda de comestibles, su plan corrió peligro. Mientras escuchábamos la radio, oímos que una de las unidades de vigilancia notificaba que Chevy había pasado por un sitio aproximadamente a 1 minuto de la tienda de comestibles. Segundos más tarde, Chevy Kehoe se detuvo en el estacionamiento. FBI, al suelo. ¡Al suelo! ¡Vamos! Long y su equipo se abalanzaron sobre el sospechoso, sin dejarle tiempo para tomar el arma que llevaba oculta. Tras 5 meses de una cacería a nivel nacional, el FBI finalmente había capturado a Chevy Kehoe. Muy bien, de pie. De regreso en el rancho, aún quedaba pendiente poner bajo custodia a la esposa de Chevy, Karina, y sus 3 hijos. Una vez más, el granjero ofreció su ayuda. Aparentemente, él tenía una lesión en la espalda y Karina rutinariamente salía y abría la cerca para que entrara a la propiedad en un gesto de amabilidad debido a su lesión. Para abrir la puerta, Karina tenía que salir de la casa, dándole a los agentes la oportunidad de arrestarla. Long se ocultó en la parte trasera de la camioneta con otros 2 agentes. Tal como anticipamos, Karina salió y abrió la puerta y, mientras la observaba y se concentraba en manipular el cerrojo, saltamos de la parte trasera del vehículo y... Bien, inmediatamente la registramos y hallamos una pistola de 9 milímetros cargada en su bolsillo trasero. Long obtuvo una orden para revisar el tráiler de Kehoe que estaba en la propiedad del granjero. Antes de hacerlo, el FBI acompañó a los niños hasta afuera y los encomendó al granjero. En el interior, Long descubrió un arsenal bien provisto. Chevy Kehoe, anticipando un ataque, había dejado armas cargadas en cada una de las ventanas. Con ambos hermanos finalmente bajo arresto, la pareja fue transportada de regreso al este para enfrentar 16 cargos estatales y locales. Primero, Chevy tendría que ser enjuiciado en Arkansas por cargos federales. Una vez que los Kehoe fueron capturados, la procuradora de Estados Unidos, Paula Casey, contaba con tiempo para preparar un buen caso. Los agentes federales Aaron Duval y Jay Winters vinieron y revelaron la evidencia que tenían de todos los crímenes cometidos. Tras examinar los datos que estaban allí, hubo un consenso. A medida que revisábamos la información, era intimidación para exacción. Colocando las actividades ilegales de Chevy bajo el cargo de intimidación para la exacción, Casey tenía que demostrar que los crímenes habían sido cometidos para expandir su movimiento de supremacía blanca.
El estatuto de intimidación para la exacción permitió brindar un cuadro completo de lo que ocurrió. Pudimos conectar todo, así que la evidencia fue desplegada ante el jurado para que tomara una decisión. Finalmente, Chevy Kehoe. Federales, entre ellos el brutal asesinato de Bill y Nancy y su hija de 8 años, Sarah. Chevy Kehoe fue procesado. Tras un juicio que duró 3 meses, fue hallado culpable de contrabando. Como consecuencia, recibió una condena de por vida sin poder salir bajo palabra. En el sistema federal no hay libertad condicional. En cuanto a su hermano Shane, a pesar de alegar defensa propia, fue hallado culpable por los cargos del Estado levantados contra él. Entre ellos, intento de asesinato por el tiroteo de Wilmington. Actualmente cumple una condena de 24 años y medio. La razón por la que todas las agencias cooperaron trabajando en este caso fue por tratarse de un crimen horrendo. Era un homicidio en el que la razón por la que había sucedido y la forma en que había ocurrido eran difíciles de comprender para cualquiera. Era una de esas situaciones en las que todos quieren colaborar y ellos sabían que no podíamos hacerlo solos. Y si hubiera sido su caso, tampoco podrían haberlo resuelto solos. Era cuestión de unirnos, pues, en definitiva, había personas peligrosas implicadas. Y todos sentían la necesidad de comprometerse en una causa común, colocar a los criminales entre rejas.